Yo antes de empezar Wasabi Humor tenía otro canal de YouTube a medias con otra persona, y yo cuando hice el anterior canal de YouTube, una de las cosas que me llamaba mucho la atención era que tuviese la palabra wasabi. No sé por qué, quizás porque me gustaba el sushi, me sonaba bien, y realmente es por algo meramente personal. Me lo han preguntado muchísimas veces y la verdad es que no hay una explicación, simplemente que me gusta el sushi. En ese momento me gustaba muchísimo más y me gustaba como sonaba. Algo tan sencillo como eso me parecía también una palabra muy llamativa, y dije, bueno, pues adelante, dejamos la palabra wasabi que me gusta y ponemos humor para dejar claro que se trata de humor. Luego con el tiempo sí que es verdad que he hecho, me han apetecido hacer cosas que no estuvieran directamente relacionadas con el humor, y la palabra humor marca mucho, me ha encorsetado mucho dentro del género humor, y al final con el paso del tiempo Wasabi Humor ha derivado un poco a hacer algo un poco más, a un proyecto más personal llamado Álvaro Wasabi, que es un poco hacia lo que me dirijo actualmente. Cuando yo estudié en la universidad, todo estaba enfocado a los medios tradicionales. No es que me dedicase a YouTube, es que ganarse la vida con algo relacionado con internet era una cosa pues de gente que tenía páginas web, y había unos pocos pues que ganaban dinero con anuncios, pero no existía el mercado que había ahora. Todo en los estudios estaba enfocado a medios tradicionales, ya sea televisión, cine, radio, prensa escrita, por supuesto no prensa digital, prensa escrita impresa, y realmente YouTube no era ni siquiera una posibilidad. Así que no, realmente jamás pude imaginar que me podría dedicar a YouTube. Gracias a que yo estudié comunicación audiovisual y tocas la posibilidad de aprender muchos medios, he pasado por muchos medios antes de llegar a YouTube. He pasado por radio, hice un poco de radio, trabajé en el cine, trabajé en un laboratorio de cine, también en algún proyecto, en alguna película, y trabajé en televisión. Me gusta YouTube sobre todos los demás porque es donde puedo desarrollar más mi creatividad y mis proyectos personales y alcanzar a una audiencia bastante amplia. Son cosas completamente distintas. Cuando tú trabajas en medios tradicionales, eso está siempre más enfocado a trabajar en equipo, a que te especialices más, es muy importante la especialización, y en YouTube tú eres el hombre orquesta. Tú te generas la idea, tú te la grabas, tú te la editas. Por supuesto, también en YouTube puedes hacer cosas mucho más ambiciosas con un equipo, pero sí que es verdad que hay una brecha bastante grande entre los medios tradicionales y el mundo digital como YouTube, y a mí me llamaba mucho más ese mundo digital porque yo siempre había sido muy multidisciplinar y no había acabado de encajar dentro de los medios tradicionales. A mí me gustaría dedicarme a Wasabi Humor, pero lo cierto es que YouTube ahora mismo tiene muchos creadores de contenido, el mercado es el que es, y cada vez sí que es verdad que es más difícil hacerse un hueco en el mercado. Es decir, cuando digo mercado me refiero a ganar dinero dentro de YouTube. Yo lo que sí que noto es que me gusta seguir haciendo contenido para internet, pero no solo en el humor. No creo que en ningún momento me harte y lo deje como tal, pero sí que es verdad que creo que va a ir evolucionando y voy a meterme en otros géneros. Pues recientemente pues me apetece más enfocarme en temas de viajes, he empezado a hacer directos, no están tan relacionados con el humor porque al final lo que vertebra el contenido que hago es mi propia personalidad, y el humor es una de las ramas de las cosas que a mí me gustan. De hecho, esto que acabo de decir es haciendo una asesoría con un partner manager de YouTube, que es, digamos, gente que te echa un cable con el tema de asesorándote para contenidos y tal, que es un servicio que Google ofrece a diversos canales. Es una de las cosas que me enseñó. Me dijo, no te preocupes por salirte del género del humor, porque al final lo que vertebra el canal es tú mismo. Es verdad que hay canales que son temáticos y canales que están más centrados en la figura del creador en sí. Yo he optado por esta segunda opción y ya no, digamos, es un proyecto Wasabi Humor tan colectivo como lo era antes, sino que es una cosa más personal. En realidad siempre lo ha sido, pero ahora sí que es verdad que yo tengo más presencia que antes. Antes podía a lo mejor hacer sketches en los que ni siquiera salía, y ahora digamos que todo un poco parte de lo que a mí me gusta. Entonces, como tal Wasabi Humor, pues yo no sé, incluso he llegado muchas veces a pensar que el canal Wasabi Humor en algún momento pasará a llamarse Álvaro Wasabi, porque no deja de ser una evolución, pero mi idea es seguir haciendo contenido para internet todo el tiempo que pueda.
La diferencia entre el proceso creativo de YouTube y el proceso creativo televisivo es básicamente que en YouTube es un proceso mucho más autónomo, ¿no? No tienes que trabajar con un equipo, la mayoría de las veces tú trabajas para tu proyecto propio y la mayoría de la gente que hace contenido en YouTube lo hace como un hobby. Otra cosa es que luego tú puedas generar dinero colaborando con marcas y tal, pero eso siempre lo haces un poco, el proceso creativo es diferente porque muchas veces es la marca la que te da la idea. Por el otro lado, en televisión, tú siempre vas a trabajar con un equipo. Raro es el caso que hagas un proceso creativo para el mundo televisivo sin que tú estés dentro de un equipo. Tienes que consensuar mucho más, trabajas dentro de una cadena, no tienes a lo mejor tanta libertad, pero sí tienes más capacidad de producción porque trabajas dentro de una empresa que tiene presupuesto, maneja un presupuesto y las posibilidades, por un lado, de hacer un proyecto más grande son más amplias, pero por otro son más pequeñas porque estás limitado porque tienes que consensuar más con el resto del equipo y casi siempre tienes un jefe, evidentemente. Yo, por mi parte, prefiero la parte de YouTube porque tengo máxima libertad y aunque los proyectos sean más pequeños, para mí la prioridad es poder sacar las ideas que a mí me apetezca y también me gusta mucho colaborar con marcas. Muchas veces es un proceso creativo del que no se habla mucho, pero bueno, cuando a ti te viene una colaboración con una marca, pues tú tienes que consensuar con ellos y a lo mejor es un proceso que está más relacionado con el mundo de la publicidad, pero al final siempre tienes que aplicar creatividad igualmente. Así que bueno, en cualquier caso, la diferencia sería un poco esa. Yo siempre tengo muy asociada la creatividad con el sacar como el niño que llevamos dentro. Yo creo que cuanto más potenciemos el niño pequeño que llevamos dentro, más se potencia esa creatividad y más seremos capaces de crear cosas nuevas. Hay muchas maneras de crear, es una cosa que no hace falta nacer con ello, la creatividad. Hay gente que tiene pues más facilidad, una facilidad innata para ser creativo, pero esto es como ir al gimnasio. Tú puedes estar en baja forma, pero si vas al gimnasio y entrenas, te puedes poner en forma, puedes poner tu físico en forma. Pues la creatividad es exactamente lo mismo, es algo que hay que estimular desde el punto de vista emocional. Tienes que estar contento, tienes que estar bien y tienes que estimular y tienes que entrenarlo, es decir, muchas veces tienes que sacar un poco recursos de donde puedas porque por trabajo pues no siempre estás bien todos los días y tienes que ser creativo igualmente, pero es algo que tienes que entrenar. Es decir, a lo mejor tengo un mal día, pero se me tiene que ocurrir un proceso, una idea creativa para trabajar con un cliente y tengo que entrenarlo, pero evidentemente siempre para mí la creatividad va a ser como en cualquier caso, aunque tengas un buen día o un mal día, el niño que llevamos dentro va a estar ahí porque es el que genera las ideas y es un poco el que nos da la libertad, ¿no? Al final la creatividad también está muy relacionada con la libertad, ¿no? Cuanto más libre eres de pensar ideas, más ideas locas vas a tener y de ahí, bueno, puedes descartar luego muchas, como en un brainstorming, pero siempre se va a quedar algo bueno, pero siempre está como muy asociado con lo infantil y con la libertad. Yo me considero una persona creativa, pero sobre todo creo que ser creativo y no desarrollarlo no sirve para nada. Me parece muy importante también, o incluso más importante, ser una persona trabajadora. Porque hay gente que tiene muchas ideas, pero luego el tema de emprender proyectos lo lleva fatal y por muchas ideas que tengas, si no las llevas a cabo, no sirve de nada. Entonces, para mí la creatividad sí es importante, pero también es importante la constancia y el trabajo. No tengo un proceso creativo a la hora de crear contenido para el canal determinado porque muchas veces se me ocurre un sketch cuando estoy con unos amigos haciendo algún plan de ocio o cuando me estoy duchando o cuando estoy entrenando, haciendo deporte, pero siempre es verdad que para mí el proceso creativo suele venir en momentos en los que estoy muy relajado, no estoy bajo estrés y se me ocurren las ideas así de repente y otras veces esos momentos los tienes que generar porque tienes la necesidad de generarlo y decir, bueno, esta mañana tengo de tal hora a tal hora para pensar una idea. Y a lo mejor no va a ser tu mejor momento del día para generar una idea, pero tienes que ponerte a ello. Entonces, no lo sé, el mundo de la creatividad es una cosa muy curiosa, pero
pero a veces surge, a veces te vienen las musas, ¿no? Es lo típico que se dice mucho de los escritores, y otras veces lo tienes que generar. Es mucho más importante que incluso si tienes un mal día tengas el entrenamiento mental suficiente como para olvidarte de todo y ser capaz de generar ideas de manera un poco más fría, pero estar relajado siempre ayuda. La mayoría de las veces que hago contenido en colaboración con otras personas que hacen, o con otros youtubers, pues suele ser contenido que ya está completamente pensado. Yo quedo con ellos un día, les dirijo, en mi caso, les doy unas pautas, les he dado el guión previamente, pero ya está todo pensado y preparado. Doy poco pie a la improvisación, a veces demasiado poco, porque justo cuando estás grabando sí que es verdad que se te ocurren ideas y para mejorar a frases y tal, pero son pequeños detalles. O sea, tú no sueles ir a una grabación y sueles cambiar en mitad de la grabación una parte fundamental del sketch o del vídeo que estés haciendo, de la idea que estés llevando a cabo, a no ser que esté siendo muy catastrófico y tengas que, pues, actuar de emergencia, por decirlo de alguna manera. Entonces yo, cuando colaboro con youtubers, sí me gusta tener todo bastante cerrado y bastante pensado, porque los rodajes que suelo hacer son bastante largos, y de esta manera pues yo ya puedo conseguir que el rodaje sea muy eficiente y tener a la gente pues el menor número de tiempo posible grabando. El formato de meterme en películas es una de las últimas cosas que he creado en el canal. No he sido el primero en inventármelo, ni mucho menos, y es algo de lo que estoy muy orgulloso porque fue un reto que me propuse y me fue bastante bien. Es un proceso creativo muy complicado, porque yo tengo que estudiar el contenido mucho antes de saber qué guión voy a crear. Y es un proceso que va como un poco a la inversa, ¿no? De cómo se hace un guión normalmente, porque tú, cuando haces un guión normalmente, piensas la idea y la ejecutas, pero es que en este caso ya hay la mayor parte de lo grabado ya existe, porque lo coges de una fuente externa. Entonces con lo que tú ya tienes que generar una nueva idea, y eso es muchísimo más complicado. Me lleva más tiempo que hacer un sketch, pero también es verdad que el resultado a la gente pues le está gustando más, y el proceso creativo es ver mucho las escenas que he seleccionado previamente y ver cómo puedo hacer una trama que esté dentro de un formato de tráiler que pueda resultar cómico. Una vez de eso, ya tengo que generar el personaje, como es el protagonista, porque dentro de una misma idea puedo hacerlo con un protagonista serio, con un protagonista cómico, con un protagonista que sea, pues yo que sé, de Noruega, con otro que sea del País Vasco. Es un proceso creativo un poco la inversa, es muy curioso, me lleva más tiempo, pero esa es un poco la manera en la que funciona. Frases épicas de cine es otro de los formatos que tengo en el canal. Todo empezó porque hay muchísimas frases clichés que hemos escuchado en cientos de películas, y me hacía gracia ponerlas en un mismo vídeo para que la gente dijera: es verdad, se dice mucho esta frase y tal. Es un formato que creo que tiene un número limitado de ediciones, porque al final tampoco hay tantas escenas típicas y está teniendo un poco a la repetición. Creo que ya llevo 6 sketches de esta saga de vídeos. Y es buscar las típicas frases. A veces se me ocurren cuando estoy viendo una película, digo: mira, esta es la típica frase tal, y me lo apunto. Es un formato que muchas veces yo he pedido que los suscriptores colaboren, pero no han acabado de entender mucho el proceso. A veces me envían frases literales de películas conocidas y no es exactamente eso. Y sí que es verdad que pasadas varias ediciones la gente ha perdido un poco el interés en el formato, que por otra parte a mí me sigue gustando, y lo he dejado un poco como en reposo, pero el proceso creativo es básicamente ir apuntando frases poquito a poco para ver cuando tenga el suficiente número de frases y sean lo suficientemente buenas, que eso es importante también, poder hacer otra saga. Y claro, también es verdad que soy bastante desastre con el tema de los formatos, y a lo mejor pueden pasar 2 años y no he hecho un nuevo vídeo, pero es porque me apetece hacer otras cosas, ¿no? En ese sentido soy un poco caótico, porque debería darle continuidad a las secciones. Esto no deja de ser una saga o sección. Yo lo llamo saga, estoy diciendo saga, pero es una sección. Básicamente el proceso creativo es ir apuntando frases, y desde un tiempo para acá la gente me está ayudando a escribirlas también, está aportando ideas, y lo cual me ayuda bastante, hace que pueda acumular frases
para nuevos vídeos, pero no acabo de verle un futuro muy prolongado porque creo que es una sección limitada, por decirlo así. En la universidad tuve asignaturas de creatividad, pero casi eso para mí no ha sido... Yo no he tenido problemas con el tema de la creatividad en la universidad porque se me ha fomentado bastante, pero también es verdad que a lo que no se me ha fomentado es a emprender proyectos, la parte emprendedora. Siempre estaba todo enfocado a que te iban a contratar, ibas a hacer una entrevista de trabajo, nunca me hablaron que podías ser autónomo. Aunque parezca muy obvio, no se contempla como una universidad, siempre ibas a ser un empleado. Por lo menos a mí me formaron para ser un empleado y no un autoempleador. Eso es algo que sí que he echado más en falta como formación universitaria y no el tema de la creatividad. A la gente que está en comunicación audiovisual le aconsejaría que desarrollasen sus propios proyectos, que exploren el mundo de la creación de contenido en internet si les llama la atención, que no todo es un camino de rositas, eso es súper importante, que parece que muchas veces se vende esto como que es una cosa súper buena y tal, pero detrás de todo el trabajo hay muchas horas dándole al coco, con crisis creativas. Bueno, tampoco son crisis, pero bueno, que tienes que hincar los codos y trabajar mucho. Yo el consejo principal que le podría dar es que si les gusta algo, vayan a por ellos y se conviertan en los mejores. O sea, que se marquen el objetivo de ser el mejor, sea en lo que sea. Es decir, si a ti te gusta coleccionar sellos polacos de los años 70, que te conviertas en el máster del universo de los sellos polacos, que te vuelvas como el super crack, aunque creas que sea algo que a lo mejor no tenga futuro o no te vaya a dar trabajo. Si tú eres el mejor de eso, vas a destacar. Tienes que tener esa actitud y no ser mediocre, buscar siempre la excelencia, intentar hacer todo lo mejor posible y buscar siempre algo que te motive y lanzarte a ello.